Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Intelexis, temporada número 13. No me está acompañando Fernández Barrio, como se habrán dado cuenta. Vamos a reclamarla para que esté en los próximos programas. El sábado pasado fue muy desagradable para mí, seguramente para la gran mayoría de los argentinos, porque a veces decimos los argentinos somos violentos. Y en realidad, la mayoría de los argentinos no somos violentos. Hay un grupo de inadaptados sociales que generan problemas enormes en toda la comunidad, una imagen pésima en todo el mundo. Esto pasó, obviamente, el sábado pasado en el partido que iba a jugar Boca y River por la final de la Copa Libertadores. Yo me dirigí en ese momento hacia el sanatorio a filmar ahí un documental y no podía creer lo que estaba escuchando, lo que sentía cuando llevaron un jugador, a Pablo Pérez, al sanatorio de Otamendi por una lesión ocular, víctima de una agresión a pedradas a un micro que transportaba a 11 jugadores de fútbol. Estamos hablando de un juego, de un deporte donde la gente va a divertirse, va a recrearse, donde uno es hincha de un equipo de fútbol, pero estamos llegando a límites donde queremos la muerte de los jugadores, porque pudo haber ocurrido una desgracia aún mucho mayor de lo que sucedió. Pablo Pérez tuvo un traumatismo en la córnea, un traumatismo ocular. La córnea es una membrana que está aquí en la parte delantera del ojo que nos tapa, la parte de color del ojo que es el iris y la parte oscurita que es la pupila. Cuando eso se lastima, ya sea por un cuerpo extraño, por alguna infección producida por alguna bacteria, por hongo o también por algún parásito, lo que puede generar es una úlcera de córnea. No sangra, porque la córnea es un elemento sin vasos, pero sí tiene muchísimas inervaciones, muchísimas terminales nerviosas. Y esto ocasiona un dolor terrible. Seguramente usted tuvo una úlcera de córnea, sabe de qué estoy hablando, porque lo más común es por el uso de lentes de contacto, que cuando se pierde la película lagrimal, se quedan pegados a la córnea y cuando se sacan, lastiman. Cuando el párpado baja y el párpado sube, es como que a uno le pasan un rastrillo y duele de manera terrible. Era imposible pensar que esa persona podía salir del sanatorio Otamendi e ir a jugar un partido de fútbol porque esa lesión ocular, si bien uno dice, bueno, le podemos colocar una lente terapéutica, que es una lente de contacto, que va por encima de esa lesión, de esa manera cuando baja el párpado y sube y le genera la lágrima, no duele. Pero desde el punto de vista psicológico, una persona que va a jugar un partido de fútbol, que va a recrearse y recrear a la gente, estuvo a punto de ser lastimado, herido de manera violenta y con un final insospechado, como pudo haber sido una lesión craneal, una lesión definitiva, una lesión con secuelas e inclusive haberle provocado la muerte. La úlcera de córnea es bastante frecuente, justamente lo que decía, en personas que usan lentes de contacto. Pero además hubo otro episodio, que fue cuando se lanzaron gases lacrimógenos. Entonces se sumó la lesión de córnea por las astillas de los vidrios y además la emisión de gases lacrimógenos, que el gas lacrimógeno tiene una sustancia que se llama capsaicina, que está presente en los pimientos. Y para saber más o menos cuánto pica algo, hay una unidad que se llama unidades de calor de Scoville. El gas pimienta tiene 2 millones de unidades. Quiero decir que, por ejemplo, un pimiento rojo que usted compra en la verdulería tiene 0 porque no es picante. Unidad de Scoville significa la cantidad de agua azucarada que hay que ponerle ese producto como para que pierda, para neutralizar el picor. La pimienta cayena tiene 2.500 a 5.000 unidades Scoville. Piensen ustedes entonces lo que son 2 millones, o sea, es altamente irritativo. Eso sobre la mucosa, como puede ser la mucosa de los ojos, la mucosa oral, la nariz, genera alta picazón, alto ardor. La persona por 30 minutos, 45 minutos está inactiva, no puede hacer nada. E inclusive, comentaba yo el otro día en C5N, revisando un poco la bibliografía, desde 1990 hasta el día de hoy, esto fue publicado en Los Angeles Times, más de 60 personas murieron por el efecto del gas pimienta. No es que mate el gas pimienta en sí, pero hay personas con condiciones de salud, como puede ser el asma, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, puede agudizar o reagudizar los síntomas y esa persona puede morir por una asfixia. Todo una catástrofe solamente y simplemente por un partido de fútbol que se iba a jugar el día sábado, postergado en horas para el mismo día, postergado para el otro día.
y al final no se jugó. Lamento a la gente que ha ido con sus hijos, con su familia, pensando que iba a haber un espectáculo deportivo y terminó siendo un espectáculo policial deplorable, denigrante, y cualquier forma de violencia para mí es deplorable. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir con algo un poquito más entretenido. Estamos con la doctora Sandra Magirena, que es médica ginecóloga, ex compañera mía del Policlínico Bancario, y vamos a hablar acerca del crecimiento de enfermedades de transmisión sexual en la República Argentina. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. No se vayan. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es Ecogear. Ecogear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa Ecogear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con Ecogear. Ecogear, naturalmente bella. Próbalo vos también. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Planear un viaje. Emprenderlo. Capturar cada detalle. Vivir cada segundo al máximo. Y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Innovación permanente. Bagó. Ética al servicio de la salud. Siempre es un placer enorme recibirla, Sandra Magirena, que es médica ginecóloga. Gracias por tenerte acá. No, por Vos favor. sabés que El placer es mío, me encanta venir a tu programa. miraba tu matrícula No, y es muy parecida a la digas. mía. Es La muy van a parecida poner a la ahí. mía. Nos recibimos prácticamente juntos. Tenemos la misma edad, Capulla. Es un golpe eso, un golpe bajo. Sí. Nos Pero recibimos yo no tengo que prácticamente- compartir con alguien. Antes me daba vergüenza decir la matrícula porque era muy Sí. joven. La gente pensaría, no, este médico no tiene experiencia. Bueno, ya Ahora no. me da vergüenza decirla porque ya tengo muchos años de recibido. Puedo decirlo, más de 35 años de recibido. 35 cumplimos este año. Sí. Bueno, eso es un número. Es un número. Ahora, ¿recordás cuando hacíamos guardias Sí. y venían a las guardias pacientes con, por ejemplo, gonorrea? Que era Sí. bastante común. Sí. Y uno los medicaba con algún antibiótico bastante específico Sí. para ese tipo de bacteria. Al otro día el paciente venía, ya sabe, doctor, que se me desapareció esto. Seguía por ahí tomando un día más o no. Ujú. Esto me está pasando ahora, hay una resistencia Terrible, importante sí. bacteriana. Hay una gran resistencia a los antibióticos, pero a muchos de las líneas que veníamos usando, y precisamente se están haciendo investigaciones recientes para poder cambiar, porque el gonococo tiene la particularidad que muchas veces no consultan al médico, o muchas veces uno rápidamente hace la receta por la Sí. sintomatología del paciente, y si bien es una enfermedad que se cura rápidamente, Sí. está generando este problema que es la resistencia Claro, hay bacteriana. algunas que se curan y otras que no se curan. Hablemos que se curan una tricomoniasis, Sí. una gonorrea.
un herpes, pero hay enfermedades que se cronifican, Sí. ¿no? Por ejemplo, las hepatitis, la sífilis. Bueno, ese es otro problema que está viendo ahora, que la sífilis se ha triplicado en los últimos años con respecto a lo que nosotros veíamos. También nos pasó eso, que por ahí veíamos el coletazo final de la sífilis en aquella época. Exacto. Y durante mucho tiempo pensamos que no existía más como enfermedad y que estaba erradicada. Y en los últimos años ha ido aumentando la incidencia de las lesiones por sífilis y prácticamente se ha triplicado en los últimos 5 o 10 años. Ahora, a ver tu percepción. Cuando una persona venía al hospital por sífilis, quizás vos y yo hicimos hospital público, bueno, quizás el nivel sociocultural de la persona era un poco bajo. Yo trabajo en un hospital, un centro público, es un hospital, un sanatorio, y estamos viendo en personas de alto nivel sociocultural, Sí. estamos viendo sífilis. Bueno, yo creo que tiene que ver con el cambio de paradigma en lo que son los vínculos sexuales y básicamente al consumo, a la introducción de las sustancias químicas para mejorar o optimizar el encuentro sexual, que hacen que la persona no tenga conciencia y se empiece a dejar el uso del preservativo. Es decir, las prácticas cambiaron. Hoy por hoy, como habrás visto en las estadísticas, uno ve que la incidencia aumentada de la enfermedad de transmisión sexual empieza a ser mayor en hombres que tienen sexo con hombres. Después, en hombres que tienen sexo con personas transexuales, con mujeres trans, y en última instancia, mujeres heterosexuales. Quiere decir que ya el cambio del hábito en la sexualidad trae aparejado un cambio en la epidemiología de la enfermedad. Pero por otro lado, lo que a mí más me preocupa, más que esto de los cambios de hábitos, es la no conciencia con la cual se llegan a tener relaciones sexuales y la introducción de sustancias químicas para mejorar. Hay unas prácticas, unas cosas novedosas que... Contame algo. Chemsex se llama una, que es gente que usa sustancias químicas, drogas de síntesis para vivir experiencias sexuales diferentes. Y en ese momento, cuando uno pierde la conciencia, poco probable que se use preservativo. Lo cual, bueno, el no uso del preservativo es lo que hace que aumente el número de infecciones de transmisión sexual, más que el cambio de hábito de la pareja. Yo leía la vez pasada una estadística, no me acuerdo de la organización, pero tenía que ver con VIH, quizás vos la conozcas mejor que yo, que decía que solamente el 15% en Argentina usaba siempre preservativo. 15%. Sí, 15% usa siempre. El 60%, claro, el 30 y pico por ciento a veces y solo un porcentaje menos del 50% lo usa siempre. Claro. Y el problema son los adolescentes también, que esa es otra particularidad. Hoy un adolescente cuando va a un encuentro, a un boliche o a una fiesta, generalmente van anestesiados, porque van con la previa alcoholizados, alguna droga, alguna pastilla, toman sildenafil de manera descontrolada, y cuando se produce el encuentro no saben, y además el joven no tiene conciencia muchas veces de cómo se transmite una infección de transmisión sexual, ¿no? Claro. Porque el solo hecho de haber un contacto de mucosas, que puede ser la boca, el ano, la vulva, no hace falta que sea una relación coital como uno se imagina, ¿no? Y muchas veces hay sectores o conductas que se practican en los boliches por parte de los chicos, que es tener sexo oral libremente, que no la consideran como una relación sexual, no lo consideran un encuentro sexual. Y bueno, y eso es fuente de transmisión de virosis, por ejemplo. Viendo un poco así la evolución de la sociedad, ¿no? Porque nosotros decíamos recién que pertenecemos a una generación arriba de 50, digamos. Ponele. Que la verdad es que usábamos poco preservativo. No había tanta conciencia de preservativo. Pero después, nosotros pertenecemos a la época pre-SIDA. Claro, porque la epidemia de SIDA es 81 empezó. Bueno, 81 y nosotros éramos muy jóvenes. Claro. O sea, empezamos a tener actividad sexual antes de esa época. Claro. Nosotros venimos de la época del hipismo, donde la predominancia era la aparición de la píldora anticonceptiva, el método anticonceptivo que nos dio libertad a las mujeres para poder tener sexo sin preocuparnos por el embarazo. Claro, pero el preservativo no estaba incluido. Como método. Aparece después de la época del SIDA. Entonces, hay muchos señores mayores como nosotros que no tienen incorporado el preservativo, pero lo alarmante es por qué el joven deja de usarlo. A ver, yo pienso esto, quizás vos tengas más experiencia que yo y me puedas corregir. La gente que comenzó a tener relaciones sexuales en la época del SIDA, a partir del 81, 82, 83, tomaron conciencia y usaron preservativo. Esa gente hoy ya pasaron 30 años, por ahí gente de 50, de 40. Se deja de usar. Pero después dejaron porque dejó de ser una enfermedad mortal el SIDA. Exactamente. Además está este concepto en algún sector de la sociedad que piensa que porque tiene tratamiento y no te morís más de SIDA, ya está. Y eso es lo que
A ver, lo alarmante es por qué no podemos, los que hacemos salud, llegar a tener programas de prevención serios que realmente uno vea que los indicadores bajan. Porque hoy por hoy tenemos miles de programas de difusión, cualquier persona puede acceder a la información libremente y sin embargo estamos hablando de que aumentaron, triplicó la incidencia de una enfermedad de transmisión sexual prácticamente que estaba abolida como es la sífilis. Claro, la gente, además en eso, digo, unas cosas suben y baja la venta de preservativos. Exactamente. ¿El Estado compra menos preservativos también? Bueno, no entremos en esos temas. No, pero es así, porque uno lee, por favor, cuéntame, sí. uno lee... Los presupuestos van cambiando, entonces parecería ser que los presupuestos van a políticas que tienen que ver con armar proyectos, programas, protocolos y demás, pero lo que vemos es que muchas veces no baja a la población. Ese es el punto también interesante, ¿no? Vos pensás que, opinión personal te pido acá, ¿no? ¿Que la población está informada, está bien informada por parte del Estado o no? Y lo que hay de campaña de difusión es excelente. Cuando vos mirás todo lo que el Estado pone a disposición de las personas en los sitios web del ex Ministerio de Salud, por ejemplo, hoy Secretaría. La verdad que es un material excelente. Lo mismo que tiene que ver con el programa de educación sexual integral tan discutido hoy en día. Tiene materiales excelentes para trabajar en la escuela desde la más tierna infancia. Y sin embargo es como que hay siempre una puja entre lo que la disponibilidad que uno tiene de cosas para hacer y la ejecución. Siempre tengo la fantasía de que me parece que lo que falla es la auditoría de terreno. Digamos, que la gente baje a ver qué está pasando con esto. Hicimos un protocolo o hay unas guías de atención para la salud sexual de las personas en las páginas web del Ministerio, que son brillantes, excelentes. Baja la tierra. ¿Cómo? Algo está fallando ahí. No sé, yo no soy funcionaria, no puedo opinar. Claro. Pero evidentemente algo está fallando, por lo cual a veces a uno le llama la atención, ¿no? Yo trabajo en un hospital público en temas de violencia y ayer precisamente en una jornada hablábamos de la violencia de género, hicimos una presentación artística muy linda y más, y uno de los profesionales preguntaba, ¿cuáles son los dispositivos? ¿Hay dispositivos en la ciudad de Buenos Aires donde las mujeres puedan acudir para ser atendidas o en grupos de reflexión? Hay un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente desconoce las posibilidades que tiene una mujer, por ejemplo, que necesita un método anticonceptivo o que necesita hacer una denuncia por acoso, abuso o maltrato. ¿Qué es lo que está pasando que no hay llegada? Lo mismo pasa con los programas de salud de prevención en adolescencia. Ahora salió una campaña nueva, ENIA, el plan ENIA, que es bajar la información y los planes de educación sexual integral a las escuelas, porque el embarazo no intencional en la adolescencia sigue siendo un número aterrorizante para nosotros. Entonces no puede ser que venimos trabajando en salud sexual y reproductiva hace más de 20 años y todavía el número de mortalidad materna relacionada al embarazo, a las consecuencias del aborto no legalizado y el embarazo no intencional en la adolescencia son números que no podemos manejar. Cuando hay un programa, hay disponibilidad. Se supone que los métodos anticonceptivos tienen que estar disponibles, según lo que marca el programa, para toda la población. El otro día me llama Coco Silly, estaba haciendo para C5N y me dice, mira, quiero que escuches esto, Guillermo. Y me hace escuchar un audio de alguien, no sé si fue actriz, vedette, hablando acerca de las vacunas. Me dice, te vas a calentar, me dice Coco. Pues escuché, y la verdad que era un disparate lo que estaba diciendo, pero hablaba pésimo de la vacuna contra el HPV. Sí. Contanos tu experiencia con esta vacuna, que vos tenés una experiencia enorme con esta vacuna. A ver, ahí voy a tratar de ser lo más salomónica posible. La vacuna es una vacuna que hace muchos años que está en ejecución, pero recién en el año 2030 se van a tener los resultados finales epidemiológicos del impacto que tuvo en la población. Es una vacuna que es muy saludable, digamos, no tiene efectos colaterales. Es segura, es eficaz, pero cubre 2 de los serotipos relacionados con el cáncer, con un efecto rebaño. Sobre las verrugas. Sí, y además, bueno, puede cubrir indirectamente otras cepas, pero son 200 cepas virales que están circulando por ahí. Hay una pregunta que ninguno de los epidemiólogos me puede contestar, que es ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo cuando el nicho ecológico del HPV 16-18, que son los que hoy producen la mayor cantidad de cánceres de cuello, sea erradicado? ¿Quién lo va a ocupar? Que aparezca el 42 y que por ahí es mucho más virulento que estos.
No sé, pero la vacuna es una vacuna sana. Ahora, recientemente hubo una publicación de las entidades científicas, la Cochrane, que es Sí. la biblioteca más importante que revisa todos los artículos, que sacó un artículo donde remarcaba la eficacia, la seguridad de la vacuna del HPV. Pero uno de los miembros hizo un cuestionamiento de que había trabajos que no estaban que tenía un sesgo. Bueno, ese miembro fue expulsado de la Cochrane y se generó un debate, una polémica. Y entonces uno dice, ¿de qué lado estás? ¿No? Diría Matías Martín. ¿Vos la aconsejás la vacuna? Sí, o no? sí, yo la aconsejo, pero lo dejo, o sea, hablo con las personas, con las madres, con las chicas, les explico, y la recomendación que yo hago es utilizarla cuando está indicada y cómo se está estudiando ahora. Es decir, en niñas a partir de los 11 años. Claro. No después que tuvieron relaciones o en mujeres adultas, porque la verdad que los resultados de los trabajos que uno revisa... Bueno, básicamente la conducta del Ministerio, la indicación es para adolescentes, tanto varones como mujeres, de 11 años. De 11, ¿no? a partir de los 11 años, y está en el calendario. Es gratis. Y es gratuita, y la puede, o sea, es una vacuna muy segura, no tiene efectos colaterales. Lo que uno puede cuestionar es qué va a pasar con el tiempo y esta particularidad, porque la vacuna de la hepatitis B es para un virus, ¿no? Y esto es una familia de 200 serotipos que pueden producir cánceres cervicales o de pene o de boca y demás, que bueno, estamos, no sé, qué sé yo no voy a estar para verlo, vos tampoco. Pero por ahí, dentro de unos años decimos, qué fantástico. Vos sabés, cuando estudiamos en la facultad, ya hace bastante tiempo, yo había leído en microbiología algo que se llamaba linfogranuloma venéreo. No lo escuché más. Hasta hace ahora poco. Está apareciendo otra vez. Contanos un poco de qué se trata esto, porque me sorprendió. Linfogranuloma venéreo. Yo también dije. Claro, digo, me acordé de microbiología. Sí. Clamidia trachomatis, que es una especie de virus bacteria, ¿no? Sí. Que produce, que se transmite sexualmente y que en las mujeres produce una cervicitis, una inflamación del cuello del útero, que puede provocar esterilidad, y en las mujeres esa cervicitis puede ascender y provocar enfermedad inflamatoria pélvica, es decir, como una peritonitis, una pelviperitonitis por clamidias. Son en general asintomáticas y las diagnostica el ginecólogo o la mujer si tiene una secreción anormal, por eso siempre hay que consultar cuando las secreciones son anormales y hay que hacerse el control periódico porque el ginecólogo puede ver un cuello uterino con características de clamidia. Pero hay una particularidad de transmisión de esta clamidia en el sexo anal. Y entonces la localización de la clamidia en las criptas anales produce estos linfogranulomas, que son como tumores, y muchas veces se operan como tumores de recto y de ano, y son enfermedades infecciosas. Volvemos a lo mismo, hay un aumento de la incidencia de infecciones de transmisión sexual en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Bien. Ahora, que no deben usar preservativos, supongo. Dijiste hepatitis B, hoy por hoy se controla a través de la vacunación. Sabemos que la vacuna, estos son temas indiscutibles porque no, hay gente que... No, hepatitis B no se discute. Claro, hay gente que discute algunas vacunas y hepatitis A, no hay más trasplante por hepatitis A, fulminante, hepatitis B. No, y HPV también hay que hablar que hay un fenómeno que pasa con otras vacunas que es el efecto rebaño, ¿no? Que, o sea, está vacunada una niña y esto saca de circuito ese virus del ecosistema, y entonces otra niña se puede ver beneficiada porque una está vacunada y la otra no, digamos. Hay como, o sea, no es que estoy en contra de la vacuna, digo que hay que esperar, hay que darla, en las condiciones que está, pero que hay que seguir investigando. Otra de las cosas que uno está viendo frecuentemente son los herpes. No sé si a vos te pasa en el hospital, es como que apareció una época, es como que desapareció y ahora... Y vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer, pero con todo. Que todas estas enfermedades de transmisión sexual, mucosa-mucosa, volvemos al contacto mucosa-mucosa, se ven incrementadas por el aumento de las prácticas sexuales. No quiero ser Geronte. No, está bien. Nosotros teníamos sexo en el hotel alojamiento, así se llamaba, en el auto, no sé, en el ascensor. Hoy por hoy está como mucho más los contactos de mucosas. Claro, se producen en los baños, en un boliche. Entonces, si vos aumentás una conducta, probablemente aumenten las posibilidades de que aparezca la infección concomitante. Y el herpes es la mayoría de los herpes genitales son también bucales. Eso te iba a preguntar, porque la gente a veces se confunde lo que es el herpes zóster, se confunde con HPV, pues son todas palabras que empiezan con H, con herpes simple, con herpes genital, con herpes labial. ¿Qué relación tiene el labial con el genital? Y en general es la mayoría de los genitales son labiales, ¿no? Por contacto entre mucosas. Claro.
Hoy por hoy no se hace tipificación para ver qué tipo de virus es y además se sabe que no está muy relacionado con patologías, salvo una mujer embarazada que está por tener su bebé, que no es conveniente que el bebé atraviese el canal de parto con las virosis. Pero si no, son enfermedades benignas, pero que están indicando... Yo tenía un maestro, que no debe estar más, Seguramente. que decía, siempre que veas una ITS, busca la segunda, porque vienen en pareja. Vienen acompañadas. Claro, entonces si una persona tiene herpes genital, bueno, hay que empezar a buscar y hacerle un chequeo general para ver si no. Hoy por hoy pedimos BRL de rutina a todo el mundo porque la incidencia de la sífilis es Ha crecido mucho. Sí. También leía, y que me llamó la atención, que mujeres arriba de 45 años no usan preservativo. Porque están con señores generalmente que pertenecen a la generación, de los 50. Claro, sí, no. De la década, digo. Sí, sí, hay como una resistencia. Bueno, también la mujer le cuesta, a esas mujeres, no a las actuales, pero a esas mujeres por ahí les cuesta mucho posicionarse y decir no a algo, ¿no? No te olvides que estamos asistiendo a un movimiento de cambio de posición del lugar de la mujer, del cual celebro y estoy muy feliz de poder verlo. Sí, claro que sí. Pero que bueno, que durante mucho tiempo la mujer tuvo una actitud pasiva en la sexualidad, silente, sin poder opinar, sin decir lo que me gusta y lo que no me gusta, y muchas veces no atreverse a decirle al hombre ponete un preservativo porque por ahí lo toma mal. No, se enoja. Sí. Una pregunta final, porque ya nos queda nada de segundos. Una persona, es una pregunta que te hago muy interesante para que está mirando. No, este es sencillo. Una chica menor de edad, ponle menor de 14 años, ¿puede ir a verte a una consulta al hospital? Muy buena pregunta. El Código Civil actual se ha modificado y los menores de edad, a partir de los 13 años, pueden consultar a los profesionales de la salud y decidir sus propios tratamientos por sí mismos. No necesitan ningún acompañamiento de ningún adulto. Bueno, eso me parece pueden pedir bárbaro. anticoncepción, pueden pedir asesoramiento en salud reproductiva y hasta pueden recibir, porque la ley dice que lo único que necesitan la autorización del mayor son los tratamientos invasivos. Y hoy por hoy, tanto la colocación de implante como de DIU no son considerados métodos invasivos, por lo tanto un menor a partir de los 13 años puede solicitar el método anticonceptivo que quiera. Bueno, genial, me parece una buena noticia. Bueno, excelente, se me fue el programa, estabas a seguir charlando. Ahora seguimos fuera de aire. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos como siempre el jueves que viene, 19 horas aquí en Intelexis Mujer. Gracias por acompañarnos. Chao. Medife me cuida.